Durante 40 años, en un hogar humilde, un anciano aparentemente vulnerable lo dio todo a sus hijos ingratos. Pero cuando ellos lo traicionaron humillantemente, algo se quebró por dentro. Creyeron que trataban con un hombre viejo e indefenso. Se equivocaron. Yo no era solo un padre. Era la razón por la que esos hijos tenían algo. Y cuando ellos intentaron expulsarme de la casa, no imaginaron que conduciría a la pérdida de toda su fortuna. Esto fue apenas el comienzo. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. 40 años. 40 largos años observando desde mi escritorio de caoba cómo mis hijos tomaban todo lo que les di como si fuera un derecho divino, no un privilegio ganado con sangre y sacrificio. 40 años viendo cómo Claudia, esa mujer que Luis trajo a mi casa hace 5 años, despreciaba silenciosamente todo lo que yo había construido. Esta noche, mientras los candelabros de cristal proyectaban sombras danzantes sobre la mesa del comedor principal, supe que había llegado el momento, no de la confrontación directa, eso es para los débiles, sino de algo mucho más elegante y devastador. «Elena, por favor, sirve la sopa», dije con la voz serena que había perfeccionado después de décadas dirigiendo el conglomerado energético más poderoso de México. Mi tono no revelaba nada de la tormenta que se gestaba en mi interior. Elena Ramírez se acercó con la gracia silenciosa que la caracterizaba. 15 años trabajando en mi casa, 15 años siendo testigo de mis victorias y derrotas más íntimas. Sabía más secretos corporativos que la mitad de mi junta directiva. Había visto llorar a Luis cuando perdió su primer gran cliente. Había consolado discretamente a mis nietos cuando sus padres peleaban. Elena no era simplemente la ayuda, como insistía en llamarla Claudia. Era la columna invisible que sostenía esta casa. Pero Claudia nunca lo entendió. «Espera», la voz de mi nuera cortó el aire como un látigo. «Elena, antes de servir, podrías traer más pan. Y asegúrate de que esté caliente. También necesitamos más agua con gas». Observé a Elena asentir con esa dignidad inquebrantable suya, pero fue lo que siguió lo que encendió algo frío y letal en mi pecho. «Ah, ¿y Elena?», continuó Claudia, ajustándose la pulsera de diamantes que Luis le había comprado con dinero de mi empresa. «Cuando termines aquí, recuerda que la ayuda come en la cocina. No queremos que te sientas incómoda cenando con la familia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luis se tensó visiblemente, sus nudillos blancos alrededor de la copa de vino. Elena mantuvo la compostura, pero vi el destello de dolor en sus ojos antes de que bajara la mirada. Yo no dije nada. Todavía no. Corté meticulosamente mi carne mientras Claudia continuaba su monólogo sobre las vacaciones en Europa que quería planear. Su voz se había vuelto un zumbido distante. En mi mente ya estaba marcando números de teléfono, cancelando reuniones, destruyendo sueños. Verán, lo que Claudia nunca comprendió, lo que ninguno de ellos comprendió, es que yo no era simplemente Marta Salazar, la viuda que heredó el imperio de su esposo. Yo fui quien transformó la pequeña empresa constructora de Rodrigo en un conglomerado que movía cientos de millones de dólares anuales. Yo fui quien negoció personalmente cada contrato petrolero, quien corrompió a los funcionarios necesarios, quien aplastó a la competencia con una sonrisa educada y una estrategia implacable. Cuando Rodrigo murió hace 10 años, todos esperaban que vendiera la empresa. Los socios, la competencia, incluso mis propios hijos, pensaron que la pobre viuda no podría manejar semejante responsabilidad. Se equivocaron. No solo mantuve el imperio, lo expandí hasta convertirlo en algo que ni el mismo Rodrigo había soñado. Y ahora mi nuera, esta mujer que no había trabajado un día en su vida, se atrevía a humillar a Elena en mi propia mesa. «Luis,
dije finalmente, mi voz cortando su conversación sobre los precios del arte contemporáneo. ¿Cómo va el contrato con Petróleos del Golfo? Mi hijo se enderezó, claramente aliviado por el cambio de tema. Excelente, mamá. $30 millones por el suministro de equipos para sus nuevas plantas. Es el contrato más grande que hemos conseguido este año. Lo firmaremos la próxima semana. Maravilloso, murmuré, cortando otro pedazo de carne con precisión quirúrgica. Un trabajo excepcional. Claudia sonrió con esa expresión de superioridad que había perfeccionado. Se veía a sí misma como la esposa del futuro director general, ya contando el dinero que no había ganado. Elena regresó con el pan caliente. Mientras se inclinaba para servirlo, Claudia murmuró lo suficientemente alto para que todos escucháramos. Es bueno tener ayuda que sepa cuál es su lugar. Algo se quebró dentro de mí. No fue dramático, no fue explosivo. Fue como el sonido casi inaudible del hielo agrietándose antes de la avalancha. Terminé mi cena en silencio. Respondí apropiadamente a las preguntas. Asentí en los momentos correctos. Incluso sonreí cuando Luis contó una anécdota sobre su día en la oficina. Pero mi mente ya no estaba en esa mesa. Estaba en mi despacho privado, donde guardaba los documentos más importantes de la empresa. Estaba pensando en el poder de una sola llamada telefónica. Después de la cena, mientras Claudia y Luis se retiraron a su ala de la casa, encontré a Elena limpiando discretamente la cocina. Elena levantó la vista, sus ojos cansados pero siempre alertas. Sí, señora Marta. ¿Cómo está tu hija? ¿Patricia terminó ya su carrera de ingeniería? Una sonrisa genuina iluminó su rostro. Sí, señora. Se graduó el mes pasado con honores. Consiguió trabajo en una empresa petrolera. Dice que todo lo que aprendió ayudándola con las tareas mientras yo trabajaba aquí la preparó para esto. Me da mucho gusto escuchar eso, dije, y lo decía en serio. Siempre supe que Patricia llegaría lejos. Tiene la misma inteligencia y determinación de su madre. Elena bajó la mirada, conmovida. Gracias, señora. Usted siempre ha sido muy buena conmigo. Elena, continué, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Quiero que sepas que en esta casa, tu valor no se mide por dónde comes o cómo te trata la gente. Tu inteligencia, tu lealtad, tu dignidad, eso es lo que realmente importa. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no derramó. Lo sé, señora Marta. Siempre lo he sabido. Esa noche, sola en mi despacho, contemplé los documentos esparcidos sobre mi escritorio. Contratos, acuerdos, proyecciones financieras. $30 millones representados en papel y tinta. El futuro económico de mi familia, resumido en cifras y cláusulas legales. Me serví un whisky, el mismo que Rodrigo solía beber, y me senté en su silla de cuero. En la pared, su fotografía me observaba con esa sonrisa confiada que enamoró a media ciudad en sus tiempos de juventud. ¿Qué harías tú, mi amor?, le pregunté en silencio. Pero ya conocía la respuesta. Rodrigo había sido un hombre de honor, alguien que trataba a sus empleados como familia. Jamás habría tolerado que humillaran a Elena de esa manera. Y él tampoco habría dudado en tomar medidas drásticas para defender sus principios. Toqué el teléfono sobre mi escritorio. Una sola llamada. Eso era todo lo que necesitaba para cambiar el destino de mi familia para siempre. Para mostrarles que la verdadera fuerza no residía en la arrogancia o el desprecio, sino en la capacidad de actuar con decisión cuando los principios estaban en juego. Mañana pensé, mirando las luces de la Ciudad de México parpadeando a través de la ventana. Mañana les mostraría quién tenía realmente el poder en esta familia. La sonrisa que se dibujó en mis labios no tenía nada de maternal. Era fría, calculadora y absolutamente letal. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo.
El amanecer llegó con esa claridad brutal que solo existe en las mañanas de decisiones irreversibles. Me desperté antes que el resto de la casa, como Timo había hecho durante los últimos 40 años. Rodrigo solía bromear diciendo que yo tenía un reloj interno programado para la guerra empresarial. Si hubiera sabido cuán literal se volvería esa broma. Me vestí con el traje negro de Chanel que reservaba para las reuniones más importantes. Cada detalle importaba hoy. Los aretes de perlas que habían pertenecido a mi madre, el reloj Cartier que Rodrigo me regaló en nuestro 20º aniversario, el anillo de sello familiar que llevaba la inscripción Fortuna, Audaces, Iubat. La fortuna favorece a los audaces. Irónico, considerando lo que estaba a punto de hacer. A las 6 de la mañana, Elena ya estaba en la cocina preparando café. Siempre había admirado su disciplina, esa capacidad de levantarse cada día con la misma dignidad silenciosa, sin importar las humillaciones del día anterior. «Buenos días, Elena». «Buenos días, señora Marta». «¿Su café como siempre?» «Por favor». Mientras ella preparaba mi taza, observé sus movimientos precisos, económicos. Elena conocía esta casa mejor que sus propios habitantes. Sabía exactamente cómo me gustaba el café, recordaba las fechas importantes, anticipaba necesidades que ni yo mismo había verbalizado. En cualquier empresa seria, una persona con su nivel de conocimiento institucional y lealtad estaría en la junta directiva. Pero para Claudia, Elena era simplemente la ayuda. «Elena, necesito que me hagas un favor especial hoy». Se detuvo prestándome toda su atención. «Lo que necesite, señora. Cuando Luis baje a desayunar, dile que tengo reuniones todo el día y que no estaré disponible hasta la noche. Si Claudia pregunta por mí, lo mismo». Asintió sin hacer preguntas. Esa era otra de las cualidades que valoraba en Elena, su discreción absoluta. «¿Algo más, señora?» «Prepara té de manzanilla para la tarde. Creo que lo vamos a necesitar». En mi despacho, cerré la puerta con llave y activé el sistema de cancelación de ruido que había instalado después de que Luis intentara escuchar mis llamadas importantes hace algunos años. Mis hijos siempre habían subestimado mi paranoia. Era una lección que estaban a punto de aprender de la manera más costosa posible. Abrí el archivo confidencial donde guardaba toda la documentación del contrato con Petróleos del Golfo. 30 millones de dólares. 3 años de negociaciones. El contrato más grande en la historia de nuestra empresa. El logro del que Luis se sentía más orgulloso. La prueba de que estaba listo para sucederme. También era mi arma más poderosa. Marqué el primer número. Gerardo Vázquez, mi contacto principal en Petróleos del Golfo, contestó al segundo timbre. «Marta, qué sorpresa. ¿Todo bien para la firma del viernes?» «Gerardo, necesito hablar contigo. ¿Tienes unos minutos?» «Por supuesto. Para ti, todo el tiempo del mundo. Voy a cancelar el contrato». El silencio del otro lado se extendió tanto que pensé que se había cortado la llamada. «¿Perdón? ¿Dijiste cancelar?» «Así es. Circunstancias imprevistas. Asuntos familiares que requieren mi atención completa». «Marta, estamos hablando de 30 millones de dólares. Tu hijo Luis ha trabajado en esto durante meses. ¿Estás segura?» La pregunta me arrancó una sonrisa fría. ¿Segura? Había estado más segura de esto que de cualquier otra decisión empresarial en mi vida. Completamente segura. Enviaré la notificación formal esta tarde. Esto va a causar problemas enormes, Marta. Tenemos inversionistas esperando, cronogramas establecidos. Lo entiendo perfectamente. Y me disculpo por las molestias. Pero mi decisión es final. Después de colgar me recosté en mi silla y contemplé el retrato de Rodrigo. Mi esposo había sido un hombre brillante, pero también había sido predecible. Yo nunca tuve ese lujo.
Dirigir esta empresa me había enseñado que a veces hay que destruir para reconstruir, que el poder real no está en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesta a sacrificar. La segunda llamada fue a nuestro departamento legal. Licenciado Morales, necesito que prepare inmediatamente la documentación para cancelar el contrato con Petróleos del Golfo. Señora Salazar, ¿está segura? Ese contrato representa casi el 40% de nuestros ingresos proyectados para el próximo año. Estoy consciente de las implicaciones financieras. Prepare los documentos. Pero, señora, tendríamos que pagar penalizaciones enormes. Y el daño a nuestra reputación... Licenciado. Mi voz adquirió ese tono de acero que había hecho temblar a directores generales y funcionarios gubernamentales. No le pedí su análisis. Le pedí que prepare los documentos. Sí, señora. Los tendré listos en 2 horas. La tercera llamada fue la más satisfactoria. Roberto Mendoza, nuestro competidor más directo, había estado intentando sabotear nuestro contrato con Petróleos del Golfo durante meses. Su sorpresa al recibir mi llamada fue deliciosa. Marta, ¿a qué debo el honor? Roberto, tengo una propuesta que podría interesarte. Le expliqué la situación con términos cuidadosamente elegidos. No era una retirada, era una reconfiguración estratégica. No era una derrota, era una oportunidad para él de demostrar su capacidad. Para cuando terminé de hablar, prácticamente podía escuchar sus cálculos mentales. ¿Me estás diciendo que vas a cancelar voluntariamente el contrato más grande de tu historia? Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Marta, ¿te sientes bien? Esto no suena como tú. Me eché a reír. Una risa genuina, liberadora. Roberto, nunca me he sentido mejor. Y nunca he estado más segura de una decisión. Cuando colgué, miré mi reloj. Las 10 de la mañana. Luis estaría en su oficina, revisando los últimos detalles para la firma del viernes. Claudia estaría probablemente en el spa o de compras, gastando dinero que daba por garantizado. Elena estaría limpiando silenciosamente la casa, invisible para todos, excepto para mí. Abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué una fotografía que no había mirado en años. Elena y yo en la inauguración de nuestra planta en Veracruz, hace 5 años. Ella ya había insistido en acompañarme porque sabía que me ponía nerviosa volar sola después de la muerte de Rodrigo. En la foto, Elena sonreía con esa calidez genuina que nunca perdía, mientras yo lucía tensa y formal. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que Elena no era simplemente una empleada. Era la única persona en mi vida que se preocupaba por mí sin agenda oculta, sin expectativas de herencia, sin ambiciones corporativas. Era, en el sentido más puro de la palabra, mi amiga. Y Claudia la había humillado en mi propia mesa. Marqué el número de Luis directamente. Contestó al primer timbre, su voz llena de energía y optimismo. «Mamá, justo estaba repasando los números finales del contrato. Todo se ve perfecto para el viernes. Luis, ven a casa inmediatamente. Ahora, tengo 3 reuniones esta tarde y...» Ahora, Luis. El tono de mi voz debió alertarlo porque su energía se desvaneció instantáneamente. ¿Está todo bien? ¿Pasó algo? Todo está perfectamente bien. Solo ven a casa. Mientras esperaba a mi hijo... Me serví otro whisky y contemplé la ciudad a través de la ventana. En algún lugar allá afuera, Gerardo Vázquez estaría llamando urgentemente a sus superiores. Roberto Mendoza estaría reorganizando toda su estrategia corporativa para aprovechar mi error. Los mercados financieros comenzarían a especular sobre la estabilidad de nuestra empresa. Y yo me sentía más en control que nunca. El poder, reflexioné, no está en construir imperios, está en saber exactamente cuándo y cómo destruirlos.
El rugido del motor del BMW de Luis en el garaje me alertó de su llegada. Desde mi ventana, lo vi salir del auto con esa prisa controlada que había heredado de Rodrigo. Mis hijos siempre habían sido predecibles en sus reacciones, algo que me había servido durante años para manejarlos. Hoy, esa predictibilidad sería mi ventaja final. Escuché sus pasos apresurados en la escalera principal, el sonido familiar de sus zapatos italianos contra el mármol. Había gastado $3.000 en esos zapatos el mes pasado, dinero de la empresa que él consideraba suyo por derecho. ¿Mamá? Su voz resonó desde el pasillo. En el despacho, Luis. Entró sin tocar, como siempre había hecho. Esa confianza absoluta, esa sensación de que todo en esta casa le pertenecía tanto como a mí. Durante años había tolerado esa arrogancia porque venía acompañada de resultados, pero los resultados no justifican la falta de carácter. Mamá, ¿qué pasa? Me tenías preocupado con... Se detuvo al ver mi expresión. Durante 40 años había perfeccionado esa mirada, fría, calculadora, absolutamente impenetrable. Era la misma expresión que había usado para intimidar a competidores, socios desleales y funcionarios corruptos. Siéntate, Luis. Prefiero estar de pie. ¿De qué se trata todo esto? He cancelado el contrato con Petróleos del Golfo. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Luis me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Vi el momento exacto en que mi declaración penetró su cerebro. Sus ojos se ensancharon, su piel palideció y su boca se abrió ligeramente. ¿Qué dijiste? Cancele el contrato. Esta mañana. La documentación legal estará lista en 1 hora. Luis se dejó caer en la silla frente a mi escritorio, sus piernas aparentemente incapaces de sostenerlo. No es posible. Mamá, ese contrato vale $30 millones. Es el trabajo de mi vida. Llevamos 3 años desarrollándolo. Lo sé perfectamente. ¿Por qué? Su voz se quebró ligeramente. ¿Qué hice mal? Si es porque llegué tarde el lunes pasado, o porque no revisé los informes de Guadalajara lo suficientemente rápido. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. No quería que viera la satisfacción en mis ojos todavía. Era importante que entendiera la lección antes de revelar mis motivos. Luis, dime algo. ¿Qué sabes sobre Elena? ¿Elena? La confusión en su voz era genuina. ¿La empleada doméstica? ¿Qué tiene que ver ella con...? ¿Sabes cuánto tiempo lleva trabajando para esta familia? No sé. 5 años, 10, 15 años, Luis. 15 años limpiando tu ropa, cocinando tu comida, cuidando a tus hijos cuando eran pequeños. ¿Sabes que tiene una hija que se graduó de ingeniería petrolera el mes pasado? Mamá, no entiendo que... ¿Sabes que Elena puede leer estados financieros? ¿Que habla 3 idiomas? ¿Que cuando tu padre murió, ella se quedó despierta conmigo todas las noches durante 2 semanas porque tenía miedo de dormir sola? Me volví para enfrentarlo. Luis me miraba como si me hubiera vuelto loca. Mamá, Elena es una buena mujer, pero no veo qué tiene que ver con el contrato más importante de nuestra historia. Tu esposa la humilló anoche en nuestra mesa. La trató como si fuera menos que humana. Y tú te quedaste callado. La comprensión comenzó a filtrarse en sus ojos. No completa todavía, pero suficiente para que su respiración se volviera irregular. Claudia a veces... Ella no piensa antes de hablar. Pero cancelar un contrato de 30 millones por eso es... ¿Es qué, Luis? ¿Desproporcionado? ¿Irracional? Mi voz había adquirido esa cualidad cortante que había hecho temblar a presidentes de empresas multinacionales. Sí, explotó finalmente. Es completamente irracional. Estás destruyendo nuestro futuro por una discusión doméstica.
Me acerqué a él lentamente, mis pasos medidos y deliberados. Luis, durante 40 años he construido este imperio. Convertí la pequeña empresa de tu padre en algo que ni él había soñado. ¿Sabes cómo lo hice? Guardó silencio. Lo hice respetando a las personas correctas, valorando la lealtad verdadera por encima de las apariencias, entendiendo que el carácter real no se mide por el dinero que gastas o los zapatos que usas, sino por cómo tratas a quienes no pueden defenderse. Mamá, entiendo tu punto, pero... No entiendes nada. Mi voz resonó en todo el despacho. ¿Crees que este negocio se mantiene por los contratos, por las ganancias? Se mantiene por la confianza. Y la confianza se construye demostrando que tienes principios innegociables. Luis se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que había heredado de Rodrigo. Mamá, por favor, podemos hablar con Claudia. Ella puede disculparse con Elena. No necesitamos destruir 3 años de trabajo por esto. ¿Disculparse? Me eché a reír, un sonido sin humor. Luis, tu esposa no se va a disculpar. Ni siquiera entiende lo que hizo mal. Para ella, Elena siempre será la ayuda que come en la cocina. Entonces hablaré con ella. Le explicaré... ¿Le explicarás qué? ¿Que tiene que fingir respeto? ¿Que debe actuar como una persona decente solo para salvar un contrato? Me senté nuevamente detrás de mi escritorio, adoptando la postura que había perfeccionado durante décadas de negociaciones brutales. Luis, hay algo que nunca entendiste sobre este negocio. No se trata de dinero, se trata de poder. Y el poder real no viene de los contratos que firmas, sino de la capacidad de actuar según tus principios, sin importar el costo. ¿Principios? Su voz subió una octava. Mamá, somos una empresa. Nuestro principio es generar ganancias para nuestros accionistas. La desilusión que sentí en ese momento fue física, como un puño golpeando mi estómago. Este hombre, mi hijo, el heredero que había preparado durante décadas, no había aprendido nada de lo que realmente importaba. Luis, sal de mi despacho. ¿Qué? Que salgas. Ahora. Mamá, no podemos terminar esta conversación así. Necesitamos encontrar una solución. No hay solución. La decisión está tomada. Se levantó lentamente, como un hombre en shock. Esto va a arruinarnos. ¿Te das cuenta? Las penalizaciones por cancelación, el daño a nuestra reputación. Nadie va a querer hacer negocios con nosotros después de esto. Puede ser. ¿Y no te importa? Lo miré directamente a los ojos, permitiendo que viera toda la frialdad que había acumulado durante 40 años en el mundo empresarial. Luis, he construido este imperio 2 veces. Una vez después de la muerte de tu padre, cuando todos pensaron que fracasaría. Si es necesario, lo construiré una 3ª vez. ¿Y nosotros qué? ¿Claudia y yo? ¿Los nietos? Ustedes aprenderán. ¿O no? Esa es su decisión. Luis caminó hacia la puerta con pasos vacilantes. Antes de salir, se volvió una última vez. Mamá, esto no eres tú. Tú siempre has sido calculadora. Pero esto es venganza. Sonreí y supe que mi sonrisa debía ser tan fría como me sentía por dentro. Luis, nunca me habías conocido realmente. Solo habías visto la versión de mí que quería que vieras. Cuando se fue, me serví otro whisky y marqué el número del licenciado Morales. ¿Están listos los documentos? Sí, señora. Pero debo insistir en que reconsidere. Envíelos inmediatamente a Petróleos del Golfo. Después de colgar, me quedé sola en mi despacho, rodeada por 40 años de logros empresariales. Trofeos, reconocimientos, fotografías con políticos y empresarios. Símbolos de un poder que la mayoría de la gente nunca entendería. Pero el poder real, reflexioné mientras observaba la lluvia comenzar a golpear mi ventana, no está en lo que construyes, está en lo que estás dispuesta a destruir
para defender lo que realmente importa. La lluvia se intensificó mientras contemplaba los documentos sobre mi escritorio. Cada papel representaba años de trabajo, millones de dólares en proyecciones, el futuro de docenas de familias que dependían de nuestra empresa. Con un movimiento deliberado, los recogí todos y los guardé en el cajón inferior. Algunos puentes, una vez quemados, no necesitan ser contemplados. El teléfono sonó exactamente a las 3 de la tarde. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar, saboreando cada tono como una sinfonía de caos inminente. «Marta, ¿qué demonios está pasando?». La voz de Gerardo Vázquez sonaba estrangulada por la tensión. «Mis superiores están furiosos. Tengo una junta de emergencia en 1 hora y no sé qué decirles». «Diles la verdad, Gerardo, que Salazar Energéticos ha decidido retirar su propuesta por motivos internos». «Motivos internos». Marta, esto va más allá de los motivos internos. Hay inversionistas internacionales esperando este contrato. Hay cronogramas de construcción, presupuestos aprobados, personas contratadas específicamente para este proyecto. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. Mi decisión había desencadenado un terremoto que se extendería mucho más allá de mi familia. Era exactamente lo que pretendía. «Entiendo las complicaciones, Gerardo. Por eso sugerí que contactaras a Roberto Mendoza. Él puede asumir el proyecto con algunos ajustes menores». «Roberto Mendoza, ese incompetente no tiene ni la mitad de tu capacidad técnica. Su empresa tardará años en desarrollar lo que ustedes ya tenían listo. Entonces será una excelente oportunidad para que demuestre de qué está hecho». El silencio del otro lado se extendió tanto que pensé que había colgado. Cuando finalmente habló, su voz tenía una cualidad diferente, más fría. «Marta, espero que sepas lo que estás haciendo, porque después de esto va a ser muy difícil que alguien en la industria confíe en Salazar Energéticos nuevamente». «Gerardo», dije, permitiendo que una sonrisa se filtrara en mi voz, «después de 40 años en esta industria, puedo asegurarte que sé exactamente lo que estoy haciendo». Colgué y inmediatamente marqué otro número. Era hora de la segunda fase. «Elena, ¿podrías venir al despacho, por favor?». Llegó en menos de 2 minutos, con esa puntualidad que siempre había admirado. Llevaba puesto su uniforme azul marino, impecablemente planchado a pesar de las labores de limpieza del día. «Siéntate, Elena». Dudó un momento. En 15 años, nunca le había pedido que se sentara en mi despacho. Siempre habían sido conversaciones de pie, breves intercambios de información práctica. «Señora Marta, sí, hice algo mal. Elena, quiero que me escuches muy cuidadosamente. Hoy cancelé el contrato más importante en la historia de nuestra empresa. $30 millones. Sus ojos se agrandaron, pero no dijo nada. «Lo cancelé porque anoche mi nuera te humilló en mi mesa, y mi hijo Pico permitió que sucediera». Elena se puso pálida. «Señora, no tenía que hacer eso. Estoy acostumbrada a...». ¿Acostumbrada a qué? ¿A que te traten como si fueras invisible? ¿A que hablen de ti como si no tuvieras sentimientos? «Señora, mi trabajo es...». «Tu trabajo», la interrumpí, levantándome de mi silla, «no es tolerar humillaciones. Tu trabajo es mantener esta casa funcionando, cuidar de esta familia y ser la única persona en la que puedo confiar completamente». Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «Señora Marta, usted no entiende. Yo necesito este trabajo. Mi hija está comenzando su carrera. Mi madre está enferma». «Elena, mírame». Levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Durante 15 años has sido más que una empleada para mí. Has sido mi amiga, mi confidente, la única persona que se preocupa por mi bienestar sin agenda oculta. ¿Crees que voy a permitir que alguien te trate con falta de respeto en mi propia casa?
Pero el contrato no importa. El dinero no importa. Lo que importa es que en esta vida hay líneas que no se pueden cruzar. Y humillarte a ti es una de esas líneas. Elena comenzó a llorar silenciosamente. Busqué en mi cajón y le ofrecí una caja de pañuelos, los mismos que había usado cuando lloré por la muerte de Rodrigo. Elena, quiero que entiendas algo. Esta decisión no fue solo por ti, fue por mí. Porque si permito que mi familia trate así a las personas que respeto, entonces me convierto en cómplice de esa crueldad. Señora, ¿qué va a pasar ahora? ¿Con la empresa? ¿Con su familia? Me senté nuevamente, sintiendo el peso de 40 años de decisiones empresariales sobre mis hombros. Elena, cuando era joven y recién casada, mi suegra me dijo algo que nunca olvidé. Marta, en esta vida puedes tener poder o puedes tener paz, pero rara vez puedes tener ambos. Durante décadas elegí el poder. Hoy elegí algo diferente. ¿Qué eligió? Elegí mis principios. En ese momento, escuchamos el rugido familiar del Mercedes de Claudia en el garaje. Elena se tensó automáticamente, como un animal que detecta la presencia de un depredador. Elena, quiero que hagas algo por mí. Lo que necesites, señora. Quiero que vayas a la cocina y prepares té para 4 personas. El servicio de porcelana bueno, el que uso para visitas importantes. ¿4 personas? Tú, yo, Luis y Claudia. Vamos a tener una conversación familiar. Elena me miró como si hubiera perdido la razón. Señora, no puedo sentarme a la mesa con su familia. No sería apropiado. Elena, después de lo que hice hoy, creo que podemos redefinir lo que es apropiado en esta casa. Escuchamos pasos en la planta baja, voces alteradas. Luis había llegado con Claudia. Por el tono de sus voces, ya le había contado sobre la cancelación del contrato. ¿Está segura de esto, señora Marta? Elena, durante 15 años has visto cómo manejo los negocios. ¿Alguna vez me has visto dudar de una decisión importante? Una sonrisa pequeña pero genuina apareció en su rostro. Nunca, señora. Entonces confía en mí ahora. Elena salió del despacho para preparar el té. Me quedé sola, escuchando las voces cada vez más altas desde la planta baja. Podía distinguir la voz histérica de Claudia, las respuestas defensivas de Luis. Pronto vendrían a buscarme, exigiendo explicaciones, suplicando que reconsiderara mi decisión. Pero primero, tenía una última llamada que hacer. Marqué el número de Roberto Mendoza una vez más. Roberto, soy Marta otra vez. Marta, no sabes el caos que has causado. Mi teléfono no ha parado de sonar desde esta mañana. Imagino que sí. ¿Podrás manejar el contrato? Es complicado, pero sí, podemos hacerlo. Aunque me tomará al menos 6 meses adicionales y costará 20% más. Perfecto. Marta, tengo que preguntarte, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me entregaste el contrato más grande del año en bandeja de plata? Contemplé la pregunta por un momento. La respuesta era compleja, tejida con 40 años de sacrificios, humillaciones toleradas y principios comprometidos. Roberto, digamos que finalmente decidí recordar quién soy realmente. Las voces desde abajo se acercaron a la escalera. Era hora del acto final. Colgué el teléfono, me alisé la falda y caminé hacia la puerta de mi despacho. Con cada paso, sentía cómo el poder se concentraba en mi interior. No el poder del dinero o los contratos, sino algo mucho más fundamental. El poder de ser exactamente quien decides ser, sin importar el costo. Los pasos en la escalera se detuvieron abruptamente cuando abrí la puerta de mi despacho. Luis y Claudia estaban a mitad del ascenso, sus rostros reflejando una mezcla de furia y desesperación que me resultó profundamente satisfactoria. Claudia llevaba puesto un vestido rojo que costaba más que el salario mensual de Elena.
sus joyas brillando bajo la luz del candelabro como advertencias de una tormenta inminente. «Mamá», Luis comenzó, su voz temblorosa, «necesitamos hablar urgentemente». «Por supuesto. Elena está preparando té en el comedor principal. Los espero ahí en 5 minutos». La confusión en sus rostros fue instantánea. «¿Elena va a servirnos?», preguntó Claudia con ese tono despectivo que había desencadenado todo. «Porque después del día que he tenido, necesito que las cosas se hagan correctamente, sin...». «Elena no va a servirnos», la interrumpí con una sonrisa que helaría la sangre. «Elena va a acompañarnos». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Claudia me miró como si hubiera anunciado que invitaría al jardinero a cenar. «¿Perdón?» «Elena se sentará con nosotros. Participará en nuestra conversación familiar, porque después de lo que ha pasado hoy, creo que se ha ganado el derecho a escuchar exactamente por qué cancelé $30 millones. Luis se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso que se había intensificado dramáticamente desde la mañana. «Mamá, esto se está volviendo ridículo. Elena es una empleada muy querida, pero no puede participar en decisiones familiares». «¿Familiares?». Mi voz adquirió esa calidad cortante que había perfeccionado durante décadas. «Luis, Elena conoce más sobre esta familia que tu propia esposa. Sabe cuánto gastas en trajes, conoce tus horarios mejor que tu secretaria, ha consolado a tus hijos más veces que tú». Claudia encontró finalmente su voz. «Marta, entiendo que estés molesta por el comentario de anoche, pero esto es desproporcionado. Puedo disculparme con Elena si eso resuelve las cosas». «¿Disculparte?». Me eché a reír, un sonido sin humor que resonó en toda la escalera. «Claudia, querida, esto ya no es sobre disculpas. Esto es sobre quién tiene realmente poder en esta familia». Bajé las escaleras lentamente, disfrutando cómo se apartaban para dejarme pasar. En el comedor, Elena había dispuesto la mesa con una precisión militar. El servicio de porcelana de mi abuela, las copas de cristal que habían pertenecido a la madre de Rodrigo, los cubiertos de plata que había heredado de mi propia madre. 4 lugares perfectamente acomodados. Elena estaba de pie junto a la ventana, claramente incómoda pero decidida. Había algo diferente en su postura, una dignidad nueva que no había visto antes. «Elena, por favor, siéntate», dije, señalando la silla a mi derecha, el lugar tradicionalmente reservado para el miembro más respetado de la familia. «Señora Marta, yo no... Siéntate». Mi tono no admitía discusión. Elena obedeció, sus movimientos cargados de una gracia nerviosa. Luis y Claudia entraron al comedor como condenados caminando hacia el patíbulo. Claudia se sentó frente a Elena, su disgusto apenas contenido. Luis tomó la silla frente a mí, evitando mi mirada. Serví el té personalmente, un ritual que no había realizado en años. Con cada movimiento deliberado, podía sentir la tensión acumulándose en la habitación como electricidad antes de una tormenta. «Bien», dije finalmente, colocando mi taza con un clic definitivo. «Comencemos». «Mamá», Luis empezó, «he estado pensando toda la tarde y creo que podemos encontrar una solución. Podríamos llamar a Gerardo, explicarle que hubo un malentendido». «No hubo malentendido, Luis». «Entonces podríamos ofrecer compensaciones por la cancelación, mostrar buena fe». «Luis, ¿me estás escuchando? No voy a revertir mi decisión». Claudia finalmente explotó. «Esto es una locura absoluta. Marta, has destruido años de trabajo por un comentario sin importancia. Elena entiende cuál es su lugar en esta casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se tensó, pero mantuvo la mirada fija en su taza. Yo sonreí. «Claudia, dime algo. ¿Cuál es exactamente el lugar de Elena en esta casa?».
Es la empleada doméstica. Una empleada muy buena, pero... Butelena, interrumpí. ¿Podrías decirle a Claudia cuánto dinero perdimos en el trimestre pasado por el error en el contrato de Monterrey? Elena levantó la vista, sorprendida por la pregunta directa. $200.000, señora, por la demora en las entregas. Claudia parpadeó, confundida. Elena, ¿qué porcentaje de nuestros contratos fueron renovados el año pasado? 85%, señora. El más alto en 5 años. ¿Y cuál fue el problema principal con el cliente de Guadalajara que casi perdemos en marzo? Elena dudó un momento, mirando a Luis. El representante de ventas no hablaba inglés lo suficientemente bien para las negociaciones internacionales. Tuvimos que traer un traductor externo. Luis se había puesto rojo como un tomate. Esos eran detalles que él creía confidenciales, información que supuestamente solo conocía la alta gerencia. Claudia Nitke, continué, disfrutando cada segundo. Elena escucha todas mis llamadas porque limpia mi despacho mientras trabajo. Lee todos mis reportes porque los organiza cada mañana. Conoce nuestros números mejor que nuestro contador, porque es quien mantiene organizados todos los documentos. Pero ella es... ¿Qué es Claudia? ¿Menos inteligente que nosotros? ¿Menos valiosa? Elena finalmente habló, su voz firme pero respetuosa. Señora Claudia, nunca quise crear problemas. Solo hago mi trabajo. ¿Tu trabajo?, dije, mirando directamente a Claudia, que incluye saber más sobre esta empresa que la futura esposa del supuesto heredero. Claudia se puso de pie abruptamente, su silla chirriando contra el piso de mármol. No voy a quedarme aquí escuchando esto. Es humillante. ¿Humillante? Mi voz se elevó. ¿Te parece humillante que te comparen con Elena? ¿Por qué, Claudia? ¿Qué tiene Elena que te hace sentir inferior? Yo no me siento inferior. Es solo que hay jerarquías, hay respeto, grité, golpeando la mesa con la palma. Hay decencia básica, hay reconocimiento del valor humano. Elena se sobresaltó por mi arranque de ira. Luis parecía haberse encogido en su silla. Claudia, continué, controlando mi voz. Elena se levanta a las 5 de la mañana todos los días para preparar esta casa antes de que te despiertes. Ha trabajado enferma porque sabía que la necesitábamos. Ha sacrificado tiempo con su propia familia para cuidar la nuestra. ¿Y tú la llamas la ayuda que come en la cocina? Marta, entiendo que estés molesta, pero ¿cancelar un contrato de 30 millones? No entiendes nada. Me levanté, mi silla cayendo hacia atrás. Ese contrato era solo papel. Dinero que viene y va. Pero el respeto, la dignidad, el carácter, eso es lo que realmente construye imperios. Luis intentó mediar con voz temblorosa. Mamá, por favor, cálmate. Podemos resolver esto. Luis, durante 40 años te preparé para heredar esta empresa. Te enseñé sobre finanzas, sobre negociación, sobre estrategia. Pero nunca te enseñé la lección más importante. ¿Cuál? Que el poder real no viene de los contratos que firmas o el dinero que manejas. Viene de los principios que estás dispuesto a defender sin importar el costo. Me acerqué a Elena y puse mi mano en mi hombro. Elena representó todo lo que valoré durante 40 años. Lealtad, inteligencia, trabajo duro, dignidad. Y ustedes la humillaron en mi propia mesa. Claudia comenzó a llorar, lágrimas de furia y frustración, más que de arrepentimiento. ¿Y qué conseguiste, Marta? ¿Qué conseguiste destruyendo nuestra seguridad financiera? Sonreí, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Conseguí recordar quién soy realmente. Las lágrimas de Claudia cayeron sobre la mesa de caoba como gotas de lluvia sobre tierra seca. Durante varios minutos, el único sonido en el comedor fue su llanto ahogado y el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi bisabuelo. Elena permanecía inmóvil,
sus manos perfectamente dobladas sobre su regazo, observando el colapso emocional de quien la había humillado apenas 24 horas antes. Luis rompió finalmente el silencio. «Mamá, ¿qué hacemos ahora? La empresa, los empleados, las familias que dependen de nosotros». Su voz tenía una cualidad diferente. Por primera vez en años, no había arrogancia en ella, solo una vulnerabilidad cruda que me recordó al niño que había sido antes de que el dinero y el poder lo transformaran. «Luis, ¿recuerdas cuando tenías 8 años y rompiste el jarrón de cristal de tu abuela en el jardín?» La pregunta pareció confundirlo. «Sí, pero no veo qué». «¿Recuerdas qué hiciste?» Le eché la culpa al jardinero. «Dijiste que era un acto de cobardía». «Exacto. Y te castigué no por romper el jarrón, sino por culpar a un hombre que no podía defenderse». Elena me miró con una expresión nueva, como si finalmente estuviera viendo todas las piezas de un rompecabezas encajando en su lugar. «Señora Marta», dijo suavemente, «usted no hizo esto solo por mí, ¿verdad?» La inteligencia en su voz me llenó de orgullo. Durante 15 años, Elena había observado, había escuchado, había aprendido. Era más perceptiva que mis propios hijos. «Elena, lo hice por nosotras, por todas las mujeres que han sido menospreciadas, ignoradas, tratadas como invisibles, por mi madre, que limpió casas para pagar mis estudios, por mi abuela, que vendió tortillas en la calle para mantener a sus hijos». Claudia levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. «Marta, yo nunca quise faltar al respeto a tu historia familiar. No es mi historia familiar, Claudia. Es nuestra historia como sociedad. Y hasta que no entiendas eso, nunca entenderás por qué era tan importante defender a Elena». Me acerqué a la ventana, observando los jardines que Elena mantenía impecables cada día, las rosas que había plantado, los senderos que barría meticulosamente, la fuente que limpiaba cada semana. ¿Saben cuál fue mi error más grande durante estos 40 años? Nadie respondió. Pensar que el éxito se medía solo en números, contratos firmados, ganancias obtenidas, competidores derrotados. Pero nunca me detuve a preguntarme si estaba construyendo algo que realmente valiera la pena. Luis se levantó lentamente. «Mamá, todavía no entiendo cómo vamos a salir de esto. Las penalizaciones por cancelar el contrato, el daño a nuestra reputación. Luis, ¿alguna vez te conté cómo conocí a tu padre?» «Un par de veces, pero...» Era 1978, yo tenía 23 años y trabajaba como secretaria en una empresa constructora. Rodrigo era el hijo del dueño, destinado a heredar todo, pero era diferente. Trataba a las secretarias, a los obreros, a los choferes, con el mismo respeto que a los socios. Elena sonrió ligeramente, como si finalmente entendiera de dónde venía mi obsesión con el respeto. Una tarde, el gerente general humilló a una de las recepcionistas frente a toda la oficina. La llamó ignorante. Le dijo que gente como ella debería agradecer tener trabajo. Tu padre lo escuchó todo desde su oficina. ¿Qué hizo, papá? Despidió al gerente general esa misma tarde. Perdimos 3 contratos importantes porque ese hombre se llevó varios clientes con él. Pero Rodrigo me dijo algo que nunca olvidé. Marta, puedes reconstruir un negocio, pero no puedes reconstruir tu alma. Claudia había dejado de llorar y me escuchaba con atención. Ese fue el momento en que me enamoré de tu padre, Luis. No por su dinero o su posición, sino por su carácter. Y ese carácter fue lo que realmente construyó esta empresa. Pero mamá, papá nunca canceló contratos de 30 millones por motivos personales. ¿Motivos personales? Me volví hacia él. Luis, esto no es personal.
Es fundamental. Es sobre qué tipo de legado queremos dejar. Elena se aclaró la garganta suavemente. Señora Marta, ¿puedo decir algo? Por supuesto. Yo no necesitaba que cancelara el contrato por mí. Estoy acostumbrada a los comentarios, pero entiendo por qué lo hizo y se lo agradezco. Claudia la miró directamente por primera vez en la conversación. Elena, yo... comenzó, luchando con las palabras. Siento mucho lo que dije anoche, y esta mañana, y probablemente muchas otras veces. El disculpa sonó genuina, cargada de una humildad que nunca había visto en Claudia. No era mi intención hacerte sentir menos, es solo que crecí en un mundo donde las cosas eran diferentes, donde había líneas claras. Señora Claudia, respondió Elena con una gracia que me llenó de orgullo. Las líneas están donde nosotros decidimos ponerlas. Me senté nuevamente en mi lugar en la cabecera de la mesa. Ahora viene la parte difícil, reconstruir. Luis se inclinó hacia adelante. ¿Tienes un plan? Siempre tengo un plan, Luis. Durante estos 40 años he aprendido que destruir es fácil. Lo difícil es construir algo mejor sobre las ruinas. Saqué algunos documentos que había preparado durante la tarde. He estado negociando discretamente con 3 empresas medianas del sector. Contratos más pequeños, pero más estables. Menos prestigio, pero más sustentables. ¿Qué tan pequeños? En conjunto, unos 12 millones anuales. La mitad de lo que perdimos hoy. Luis palideció. ¿Y cómo vamos a mantener la estructura actual con la mitad de ingresos? No vamos a mantener la estructura actual. Vamos a crear una nueva. Elena me miró con curiosidad. Elena, ¿te gustaría aprender más sobre el negocio? ¿Formalizarte como asistente administrativa? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Señora Marta, yo no tengo educación formal en negocios. Tienes 15 años de educación práctica. Y tienes algo más valioso: integridad. Luis parecía estar procesando todo lentamente. Mamá, ¿estás sugiriendo que Elena...? Estoy sugiriendo que reconozcamos oficialmente lo que Elena ya hace de manera informal. Que valoremos la lealtad, tanto como valoramos los títulos universitarios. Claudia habló en voz baja. ¿Y yo? ¿Cuál es mi lugar en todo esto? Claudia, eso depende de ti. Puedes seguir siendo la esposa del heredero, esperando que alguien más construya tu futuro. O puedes convertirte en parte de la solución. ¿Qué significa eso? Significa que tienes una licenciatura en marketing que nunca has usado. Significa que hablas francés e inglés fluido. Significa que podrías ser útil si decides serlo. Por primera vez en años, vi algo parecido a la determinación en los ojos de Claudia. Me gustaría intentarlo. Elena sonrió, una expresión genuina de calidez. Señora Claudia, yo podría enseñarle sobre los clientes actuales, sobre cómo funciona realmente la empresa día a día. ¿Harías eso? Claro. Todos merecemos segundas oportunidades. Miré alrededor de la mesa. Mi hijo... finalmente despojado de su arrogancia. Mi nuera, enfrentando sus privilegios por primera vez. Elena, reconocida al fin por su verdadero valor. No era el imperio que había construido durante 40 años. Era algo diferente, más pequeño pero más sólido, construido sobre cimientos de respeto mutuo en lugar de jerarquías arbitrarias. Bien, dije, levantando mi taza de té. Brindemos por los nuevos comienzos. Por primera vez en décadas, el poder que sentía no venía de la intimidación o el control. Venía de algo mucho más profundo. La satisfacción de haber actuado según mis principios, sin importar el costo. A veces, destruir es la única forma de construir algo realmente duradero.